Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando en la bolilla número 13. Vamos a estar hablando acerca de los contratos consensuales. ¿Qué son los contratos consensuales? Son aquellos que quedan concluidos por el solo consentimiento de las partes contratantes. Estos contratos, típicamente consensuales, contrastan radicalmente con los demás que acabamos de estudiar, verbal, literales y real. Nosotros estamos continuando todavía hablando acerca de los contratos. Y los contratos consensuales es cuando ambas partes, ¿verdad? Deciden por medio de consentimiento concluir del contrato, ¿verdad? La compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el mandato pertenecen a esta categoría de contratos que han pasado a los códigos modernos. Ahora vamos a hablar acerca de la compraventa evolución. En tiempos primitivos se usaba el trueque, cambio de una cosa por otra, procurando de estar esta permuta tuviera como cierta equivalencia entre el valor de lo que se daba y se recibía, aunque las partes deben ponerse de acuerdo previamente sobre el cambio de cosas por dinero. El consentimiento no se tiene en cuenta en el derecho primitivo. La realidad del cambio de mercancía por el precio era lo determinante, y no la voluntad de los sujetos contratantes. Los mismos se empleaban formalidades como en la emancipatio o la traditio. La idea jurídica fue siempre la misma, la entrega de una cosa y el inmediato pago del precio. Probablemente la transformación se operó mediante recíprocas estipulaciones sobre las cosas y el precio. Luego se usó el ganado o ciertos metales como una unidad de medida de los valores económicos y después se introdujo el metal amonedado o dinero, simplificándose los intercambios así. Sin embargo, la utilización de los actos formales para transmitir la propiedad limitaban las transacciones. En este sentido, la traditio simplifica la cuestión y urgencia. Muy bien, entonces, la compraventa, esto nos cuenta una breve historia, ¿verdad? De la compraventa, que antes se usaba mucho el trueque, ¿verdad? La entrega de una cosa y vos le entregas algo a cambio de una cosa, ¿verdad? Generalmente eh, dependía de las cosas que la persona entregaba, ¿verdad? Para que le pueda entregar. Pero lo más usual es el dinero siempre, ¿verdad? Concepto. ¿Qué es el contrato consensual? Principal, sinalagmático, perfecto, oneroso, conmutativo, de buena fe, por el cual el venditor se obliga a asegurar al emisor, comprador, la posesión real, específica y de modo permanente durante de una cosa, transmitiéndole su derecho sobre la misma mediante un pago en dinero que se compromete a entregar el comprador. Muy bien, entonces acá nos define la definición, o sea, nos define el concepto del contrato consensuales, ¿verdad? Que es cuando una persona eh, transmite su derecho por medio del pago que hace el comprador sobre la cosa. Elementos esenciales. Además de los comunes a todos los contratos, la cosa que constituía el objeto que en ningún caso podía ser res extra comercium y podía hacerse ventas futuras, ya sea de la cosa esperada como una cosecha, como una simple esperanza. Las cosas que están en el tráfico mercantil pueden ser objeto de compra-venta. Toda clase de cosas corporales, ya sean singulares o universales, los derechos de las cosas futuras y aún una esperanza o mera probabilidad debido a la naturaleza de la compraventa, puede ser válidamente objeto de este contrato de las cosas ajenas. Muy bien, entonces, em, la compraventa, ¿verdad? Una de las características especiales es su singularidad y universalidad, ¿verdad? Nosotros cuando nos vamos al súper realizamos la compraventa, nos vamos a comprar un producto y pagamos el dinero para que este producto sea de nosotros y podamos usar, ¿verdad? O consumir si es alimento.
En el derecho romano, mediante el contrato de compraventa, no se obliga a transmitir al propietario, sino simplemente la posesión. Este es en el derecho romano, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, es de nosotros ya, en el momento que nos vamos en el súper y nos da el ticket, ¿verdad? Que nosotros pagamos por ese producto. Entonces, es de nosotros ese producto. El precio debía ser en dinero, determinándose en el contrato o dejándose consignar la base para su ulterior fijación. A esto se le llama certeza de precio. Otro requisito del precio es su seriedad, es decir, que no se simule, o sea, irrisorio, pues. Entonces no será propiamente una compraventa que demanda una cierta relación entre el precio y lo que se paga por ella. El precio debía ser centum y verum, es decir, real, no simulado. En principio, las partes podían fijar precio libremente, pero en épocas del imperio, según la teoría de la listión, si en un contrato de compraventa el precio era tan irrisorio que resultaba inferior a la mitad del valor de la cosa, el vendedor podía demandar la rescisión del contrato por lesión enorme, aunque se le concedía al comprador el derecho de impedir este efecto pagando lo que faltaba para cubrir el precio justo. Muy bien. En este Tentum Verum, el Código Civil, hay una parte del código, ¿verdad?, que habla sobre esto, ¿verdad? En el momento que una persona hace un contrato de compraventa, ¿verdad?, en cierta época y después se desvaloriza o se valoriza mucho, ¿verdad? Y que el contrato queda desfasado, ¿verdad? Y el código, en lugar, permite la modificación del contrato para que vuelva a ser equitativo, ¿verdad? Entonces, de eso habla esta parte. Obligaciones del vendedor. Transferir la posición de la cosa manteniendo al comprador en su disfrute pacífico permanente. No se obliga a transmitir la propiedad, sino solamente se le obliga a que le sea lícito al comprador tener la cosa, asegurándole la posibilidad de disponer de ella libremente. El vendedor puede negarse a cumplir su obligación de entregar si no le pagan el precio, o no sé si, o a no ser si se haya pactado un aplazamiento. Entregar al comprador la cosa vendida es responsabilizándose de la misma hasta que se la entregue. Garantizar al comprador la posesión y llegar el tiempo consiga la propiedad por usucapión. A pagar los gastos que origina la entrega y acceder a los frutos que la cosa haya producido desde el momento de la perfección del contrato hasta la entrega, así como todos los derechos y acciones que le correspondan. Muy bien, esas son las obligaciones del vendedor. Ahora, las obligaciones del comprador a pagar un precio real y hacer entrega del dinero en el tiempo convenido. Abonar los gastos de conservación de la cosa desde la perfección del contrato hasta su entrega. ¿Cuáles son los riesgos de la compraventa? Si el objeto es certae, cosa especificada, y ella perece sin culpa o negligencia, se carga con la pérdida al comprador. Más si lo que se vendiese son cosas genéricas y estas pertenecieran, el vendedor debe conseguir otras nuevas, por lo que considera que el género nunca se extingue. Condicional. Mientras está pendiente el evento del riesgo corre, el comprador en caso de cierto deterioro del vendedor en caso de pérdida. Esa es la condicional, ¿verdad? Que cuando la cosa, ¿verdad?, tiene el riesgo que le pase algo, entonces el vendedor, en este caso, tiene el riesgo de que se deteriore el producto, ¿verdad? Entonces el vendedor va a perder lastimosamente porque está condicionado. Especificada. Si se pierde o menoscabe la cosa en poder del vendedor, por dolo o culpa se hace cargo de el vendedor, por caso fortuito es responsable el comprador. Genérica. La responsabilidad por su pérdida era el vendedor. Fungible. Estos se pasan, se cuentan, se miden o como consecuencia hasta este instante el riesgo pesa sobre el vendedor. Ahora vamos a hablar de la evicción, que también figura en nuestro Código Civil, así que pueden leer su Código Civil, aparte tienen que leer mal el índice y van a encontrar, y ahí específicamente nos explica que la evicción, ¿verdad? Que es un concepto que se usa mucho en los juzgados, ¿verdad?
es la responsabilidad que tiene el vendedor de garantizar al comprador que la cosa que adquiere realmente pertenece a su patrimonio y no puede ser molestado en su pleno disfrute. Si el adquiriente era desposeído de su posesión, el vendedor se obliga a restituir precio más indemnización a que este hecho diera lugar. Consiste que se prive de la cosa al comprador por resolución judicial o se le mermen sus facultades por el reconocimiento de un derecho real en virtud de unas alegaciones de un tercero. Esta responsabilidad se debe a vicios de carácter jurídico anteriores a las ventas que impiden que el comprador adquiera definitivamente el pleno goce de la cosa. Esta garantía por edicción se aplica en los contratos onerosos con carácter general, requisitos que deben recurrir para hacer efectiva la obligación del vendedor o por fallo judicial se condene al comprador a perder sus derechos sobre la cosa, que el vicio que determina la evicción sea anterior al contrato, que se haga oportunamente la denuncia del pleito al vencedor, o no, a no ser que se pruebe que hubiese sido útil a los efectos de obtener una sentencia satisfactoria para el comprador. Los vicios redivitorios. Redivitorios. Es un vicio también que plantean mucho los abogados en los juzgados también, ¿verdad? El vendedor debe responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida. Se suponía el deber de manifestar públicamente los vicios y taras de los esclavos y animales que se vendían, señalándose sus defectos, que podían consistir en enfermedades u otros que lo hicieran inútiles o desmerecieran su valor. El objeto vendido puede sufrir mermas de su valor como consecuencia de vicios que experimente. Por ello, si luego de la perfección del contrato el comprador descubre vicios, tiene dos acciones. La actio reviditoria, en cuyo virtud se rescindía el contrato, devolviéndose la cosa con sus accesorios y el precio con los intereses, y se abonaba los daños hasta 6 meses luego del perjuicio. Dos, la actio quantis minoris o a estimatoria, que tenía por objeto la disminución del precio cada vez que el comprador descubría un vicio. Duraba hasta un año luego del perfeccionamiento para obtener lo que había pagado. Acciones, ¿verdad? El comprador está obligado a pagar el precio, pero mientras no se le entregue la cosa, puede retener el dinero alegando la excepción non admissible. El conjunto de obligaciones del vendedor se sanciona por la actio acción a la cual el comprador podía hacer efectivos sus derechos, acción por la cual el vendedor podía hacer efectivos sus derechos. ¿Qué es el arrendamiento? Es un contrato. El arrendamiento es un contrato bilateral perfecto de buena fe en virtud del cual un locador o propietario cede a otra persona el uso o goce de determinadas cosas temporalmente, o se obliga a prestarle servicios o a realizar una obra a cambio de un precio cierto en dinero. Ese es el arrendamiento que serían los alquileres, que generalmente escuchamos mucho esa palabra. Elementos esenciales. El consentimiento es sufrido cuando recae sobre la cosa y el precio. Las cosas pueden ser corporales o derechos, servicios u una obra, ¿verdad? El precio debe ser verdadero, cierto y en dinero. Requisitos. Para la perfección debe mediar consentimiento, pactarse precio verdadero, cierto y generalmente en dinero del alquiler de la cosa, de los servicios o del tiempo que demande la ejecución de una obra. Clases: Laito conductio rerum, arrendamiento de cosas; Laito conductio operatum, arrendamiento de servicios; Laito conductio aperis, arrendamiento de obras. El arrendamiento de cosas es un contrato consensual, finalagmático y de buena fe, en virtud del cual la persona se obliga a procurar a otra el goce pacífico y temporario de una cosa mediante pago de cierto dinero. Por este contrato se obliga el locador a entregar el uso y disfrute de la cosa por cierto tiempo a cambio del precio que debe el conductor. No se, no se limita a las cosas que podrían ser objeto de este contrato, excepto los que se consumen por el uso. Se reconocían dos especies de arrendamiento distintos: rústicos, colono, dueño; inquilino. Si se pacta que parte del precio sea de frutos producidos, se llama contrato de apartería. Se arrenda generalmente por 5 años. Ahora vamos a hablar de urbano.
El locador era responsable de uno, dolo, culpa leve y grave por estar interesado en el contrato. Dos, debe asimismo soportar la pérdida en caso que ocurra por fuerza mayor. Está además obligado a tres, pagar los impuestos. Cuatro, gastos de conservación y mejora que haya hecho el arrendatario. El locatario debe, uno, abonar el alquiler, ejercer el uso normal de la cosa, restituir en el plazo convenido, y cuatro, subalquilarla, salvo pacto contrario. Si por eventualmente el propietario vende la cosa, puede pactar a favor del inquilino a fin de que respete el convenio de locación hasta su fin. Arrendamiento de servicio. Tenía por objeto trabajos, en especial aquellos que no requieren conocimientos especiales, o sea, los manuales. Esta institución en Roma no tuvo mucho auge. Se reprobó por las costumbres que el hombre libre contrataría su trabajo onerosamente en beneficio de otro, debido a la gran cantidad de esclavos que había. En síntesis, tiene lugar cuando una persona cede en arrendamiento a otras sus servicios mediante una retribución. Estas cosas son equivalentes a oficio de rango inferior, profesionales liberales. Operae liberales. Operae y liberales. Servicio de rango inferior susceptible de ser pagadas con un precio. Operae y liberales de servicio. Prestados. Abogados, médicos, agrimensores, profesores no podían enumerarse como servicios corrientes y por eso se estimaba verificar contratos, mandatos o sociedades, calificándose los honorarios que al principio no eran obligatorios. Arrendamiento de obras. El objeto del contrato era el resultado de un contrato, como la pintura de un cuadro, la construcción de una cosa, etc. Ocurre cuando una persona le encarga a la otra la realización de un trabajo determinado mediante el pago de un precio. Hay un momento que es el que se fija las responsabilidades, el de la entrega de la obra determinada. Los riesgos antes ocurren a cuenta del conductor, después a cargo del propietario. Los conductores, para perseguir al obrero a fin de cobrar, tenía a su disposición la actio logatis, y el locador para demandar al conductor poseía la actio conductis. Bueno, entonces estábamos hablando de las tres clases de arrendamiento que existen, ¿verdad? De alquiler, ¿verdad? Y qué es lo que significa los tres tipos, ¿verdad? Ya detallamos cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos la unidad número 13, ¿verdad? Pueden volver a releer el material, se encuentra en la plataforma y de acuerdo a eso realizar la tarea que estaría alzando también en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.